1 al 6, hermanos, y estamos aquí, seguimos, hermanos, en esta serie de predicaciones. Vamos a terminar esta serie, hermanos, en la segunda semana de diciembre, porque ahí ya cambiaremos a Navidad, ¿verdad? Pero el tiempo, hermanos, nos va a ajustar hasta que terminemos el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Y eso significa que estaremos terminando el Sermón del Monte. Hermanos, Jesús es el Rey prometido, ¿verdad? Es lo que Mateo nos quiere enseñar. Jesús es el Rey que Dios había prometido. Aquí está. Y este Rey que estaba con Dios, dice la palabra de Dios que Jesús, hermanos, llegó a la tierra, Él vino del cielo. Y Él estaba en el seno del Padre, Él estaba viviendo con Dios, estaba morando allá en el cielo. Y Él llegó a la tierra, ¿verdad? Con muchos propósitos. Y Él, cuando estaba aquí en la tierra, hermanos, Jesús predicaba, sanaba, liberaba a los endemoniados, ¿verdad? Es lo que nos cuentan los evangelios. Pero Mateo nos cuenta mucho, hermanos, que Jesús predicaba. El rey que usted sigue, que es Jesús, el rey que usted sigue es un rey que le gusta enseñar y que quiere enseñar. Por lo tanto, hermanos, los seguidores de Él somos discípulos que les gusta aprender. Amén. Que les gusta ser enseñados. Amén. Que les gusta escuchar. Amén. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios, pero somos discípulos de este Rey. Somos discípulos de Jesús, ¿verdad? Jesús, hermanos, dice Mateo nos cuenta que Él predica 5 sermones diferentes. Y ahorita estamos estudiando el primero, que es el Sermón del Monte, que dura desde el capítulo 5, hermanos, hasta el capítulo 7. Y hoy ya vamos a empezar el capítulo 7, o sea que vamos terminando, hermanos, gracias hermana. Vamos terminando, hermanos, este Sermón del Monte. Y se dice Sermón del Monte porque dice Mateo que Jesús subió a una montaña. Él subió a una montaña y la gente lo siguió hasta la montaña. Por eso se dice que es el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Imagínese una montaña, es difícil aquí en Piedras Negras, ¿verdad? Pero si usted ha ido más para allá abajo, ¿se ha imaginado montañas? ¿Sí? Son cerros, ¿verdad? Que tienen una cima. Jesús, hermanos, Él intencionalmente, dice Mateo, que subió al monte, porque Mateo nos quiere recordar que alguien también subió al monte. ¿Se acuerdan quién subió al monte? El monte Sinaí, Moisés. Y en el monte Sinaí, hermanos, Dios escribió unas tablas de la ley, ¿verdad? Y se las dio a Moisés. Y de hecho estamos estudiando en los grupos familiares la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, ¿verdad? En los grupos familiares ya vamos en qué mandamiento. 5º mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Dios, hermanos, con su propio dedo escribió esa ley y se la dio a Moisés en el monte Sinaí. Y Mateo nos va a enseñar que Jesús, hermanos, también como Moisés sube al monte, porque Él también va a hablar sobre la ley. Y estamos aquí, ya llevamos un buen rato, hermanos, en este Sermón del Monte donde Jesús quiere dar el énfasis correcto que la ley tiene. Y llegamos, hermanos, hasta un capítulo, hasta palabras donde Jesús va a hablar sobre juzgar. Sobre juzgar. Hermanos, aquí en este capítulo 7, del 1 al 6, Jesús va a enseñar que el discípulo de Jesús, del reino, debe aprender a mirar como Jesús mira. Debe aprender a ver como Jesús ve. Escuchen bien. Jesús ve con misericordia para no condenar. Jesús ve
con misericordia para no condenar. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, no he venido yo a condenar al mundo, sino he venido a qué? A salvar al mundo. Hermanos, aquí Mateo nos va a decir que Jesús habla sobre juzgar. Miren, la mayor parte de los conflictos, ¿usted ha tenido conflictos? ¿Ha visto conflictos? ¿Ha estado en un conflicto, ya sea familiar, escolar, en el trabajo, en algún lugar? Hermanos, la mayoría de los conflictos humanos, ¿saben qué? Comienzan con una mirada equivocada. La mayoría de los conflictos humanos comienzan con una mirada equivocada. De hecho, hasta uno mira feo, ¿verdad? Cuando quiere pelearse. Uno se le frunce el ceño, ¿verdad? Y pareciera ser que los que nos enojamos mucho, ya hasta tenemos aquí marcado cuando nos enojamos, ¿verdad? Estamos felices, pero nuestra frente se ve que sigue enojada. Hermanos, la mayoría de los conflictos comienzan con una mirada equivocada. Uno juzga al otro sin entenderlo, sin misericordia, sin honestidad consigo mismo. Hermanos, vivimos en una sociedad, escuchen bien, donde todos tienen una opinión, todos tienen una opinión de lo que quieran. Tienen una opinión. Todos, como tienen opinión, ¿verdad? De hecho es un derecho. Como tienen opinión, todos critican, todos señalan, todos condenan. Ese es el mundo allá afuera, hermano, ¿verdad? Ese es el mundo allá afuera. Todos tienen una opinión, todos critican, todos señalan, todos condenan, hermanos. Y esto es desde los más niños hasta los más adultos. Es desde el trabajo más honesto hasta el trabajo más deshonesto. Es en las iglesias, es en todos lados, hermanos. Todos tenemos una opinión sobre algo y todos criticamos sobre algo y todos señalamos sobre algo, todos condenamos sobre algo. ¿Ya viste cómo vino hoy? ¿Ya viste lo que dijo? ¿Ya viste lo que piensa? ¿Ya viste que no debió de haber hecho eso? Todos tenemos opiniones o escuchamos opiniones en todos lados, hermanos. Yo estoy teniendo un tiempo de servicio, prácticas, ¿cómo se dice aquí? Estadías, ¿sí? En una escuela, es una escuela secundaria y hay alumnos de secundaria y prepa, hermanos. Y la verdad es que yo pensaría, como son jóvenes, son adolescentes, ellos no tienen opiniones o critican a sus compañeros. Pero la verdad es que sí. Y yo me he dado cuenta, hermanos, que entre ellos se juntan para opinar sobre alguien o sobre algo. Y casi siempre opinan en contra. Sobre los maestros, sobre los directores, sobre los coordinadores, sobre los papás, sobre los alumnos, sobre los amigos, sobre los que no son mis amigos, sobre todo mundo. ¿Eso sucederá con los adultos? No creo. Los adultos tenemos un poquito más de razón, de entendimiento, ¿verdad? Hermanos, miren, esto es allá afuera. Pero Jesús, hermanos, Jesús va a entrar directo, va a entrar fuerte. Miren, porque dice el capítulo 7, versículo 1, búsquenlo en sus Biblias. Y ahorita les voy a decir cómo se llama este título de este mensaje. No juzguéis para que no sean juzgados, ¿verdad? Jesús dice, oigan, no juzguen para que no sean juzgados. Pero hermanos, Jesús también en Juan 7:24 dice, juzgad con justo juicio. En Mateo 7, Jesús está diciendo no juzguen para que no sean juzgados. Y en Juan 7:24, hermanos, Jesús está diciendo juzguen con justo juicio. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Jesús, Mateo 7 dice que no juzguen para que no sean juzgados. Pero Jesús en Juan 7:24 dice, juzguen con justo juicio. ¿Qué haría usted? ¿A quién le hace caso? Hermanos, miren, Jesús obviamente está hablando de juicios diferentes.
Hermanos, en la Biblia hay diferentes tipos de juicio. Y antes de decirles y entrar al pasaje, déjenme darles un recorrido sobre los juicios que hay en la Biblia. El juicio que Jesús condena, que Dios condena, es el que está aquí en Mateo 7:1, porque dice que no juzguen para que no sean juzgados. Pero aquí tiene la idea, hermanos, Jesús, de emitir una opinión o de emitir un juicio que aplaste a la persona, que se sienta superior el que juzga sobre la otra persona y que quiera ocupar el lugar de Dios. No, si yo hubiera estado, yo ya lo hubiera puesto en su lugar, yo ya lo hubiera corrido, yo ya hubiera esto, yo ya le hubiera dado una, o sea, es esa actitud de juicio donde yo soy el jefe, ¿verdad? Eso es lo que está prohibido. Pero, hermanos, hay un juicio que es permitido y que es disciplinario, hermanos. Jesús en Mateo 18 después lo va a ordenar. Y miren, después hay un juicio civil que se delega a Dios en los tribunales. En la ley de Dios existía un tribunal donde dice Éxodo 18:13, aconteció al día siguiente, se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Es otro tipo de juicio, un juicio que tiene que ver con ayudar a resolver un problema, un conflicto. Y luego está, hermanos, el juicio que discierne, el juicio que de hecho Jesús lo manda y también está en Mateo 7. Pero hay diferentes tipos de juicio, hermanos. Dios también juzga a la gente de diferente manera porque hay diferentes tipos de juicio. No podemos decir que me porto mal y Dios me va a mandar al infierno. Aunque si te portas mal, hay una consecuencia, ¿verdad? Delante de Dios. Si eres cristiano y tienes a Jesús en tu corazón, Dios no te va a mandar a ningún lado, ¿verdad? Te va a salvar de ahí, hermano. Pero Dios juzga nuestras acciones. Dios juzga nuestras palabras. Dios juzga nuestro comportamiento. Dios juzga nuestras actitudes. Amén. Entonces, hermanos, ese tipo de juicio no es si te salvo o no te salvo, si te vas al cielo o te vas al infierno, sino es un juicio donde tus acciones tienen consecuencias y Dios las permite así, ¿verdad? Como cuando Ananías y Zafira fueron al templo y dijeron, he vendido un terreno y costó tanto, y habían mentido. En ese momento dice la palabra de Dios que ¿qué pasó? Murieron porque habían mentido a los apóstoles y al Espíritu Santo. Dios juzgó ese momento, esos corazones de esos dos matrimonios, ¿verdad? Hermanos, Dios sigue juzgando y no habla sobre juicio de salvar. También Dios va a emitir un juicio en el juicio final, ¿se acuerdan? Donde todos comparecemos ante ¿dónde? Ante su tribunal. Y allí va a apartarnos. Sí, eso es lo que dice la Biblia. Son diferentes tipos de juicios. Así que, hermanos, con esto en mente, vamos a entrar al sermón. Miren, yo he titulado este sermón Una mirada que transforma. Una mirada que transforma. Y yo quiero compartirles hoy, hermanos, tres consejos para usted. Para usted que es discípulo del Señor, para usted que es hijo de Dios, para usted que es cristiano, para usted que dice que Jesús es su rey, para usted. Esos son los 3 consejos, hermanos, y son consejos que tienen que ver con una mirada, porque todo conflicto inicia con una mirada equivocada, hermanos, y vamos a ir viendo. Miren, el primer consejo que yo quiero decirles, y yo sé que algunos anótenlo, hermano, es una mirada de misericordia. Hermano, el primer consejo que yo quiero darle a usted es que usted procure tener una mirada de misericordia. Una mirada de misericordia. Miren lo que dice Mateo 7, 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis serán, ¿qué dice? Juzgados. Con la medida con la que medís, os será medido. Hermanos, Jesús está diciendo aquí, ¿por qué no juzgar? Y acuérdense que este tipo de juicio es un juicio que aplasta a la persona,
que lo condena, que usted quiere desaparecerlo en ese momento, ¿verdad? Hermanos, dice Jesús, no juzguen para que no sean juzgados. ¿Y quién va a juzgar aquí? ¿Quién va a medir con la misma medida que midamos nosotros? Dios, hermanos. Miren, no juzguéis, es esta palabra. Juzguéis, no juzguéis, es una palabra, hermanos, que se puede traducir como dejen de vivir condenando. Dejen de vivir condenando. Dejen de adoptar un estilo de vida juzgador. Hermanos, hay personas que tienen este estilo de vida, que juzgan todo, que juzgan a todos, que juzgan todo lo que se mueve hasta la mosca. Juzgan todo, hermanos, y tienen una opinión sobre todo. En donde quiera que vayan, él va a tener una opinión sobre algo que está mal y van a vivir condenando a todo mundo. Van a vivir condenando a todas las personas, hermanos. Esta actitud de condenar, de vivir condenando, hermanos, es una actitud que Jesús no quiere en sus discípulos. A veces la gente está viendo solamente lo que hace el otro para tener una oportunidad para aprovechar y juzgarlo y correrlo y decirle y gritarle y condenarlo. Hermanos, juzgar significa evaluar, condenar, sentenciar, según Jesús. O sea que no sentencien, no vivan vidas sentenciando a todo mundo, que te caiga un rayo, que pierdas a tu mamá. Así es la gente, ¿verdad? Que te pase esto, que se te ponche la llanta, que te ocurra esto, ¿verdad? A veces, hermanos, la gente juzga así, evaluar, como si ellos tuvieran la capacidad moral, ¿verdad? Para decir, llevar una lista y decir, tú eres así, tú eres así, tú eres así, tú eres así. Y parece ser que su estilo de vida es ese, hermanos. Jesús, miren, no prohíbe el discernimiento. Ahorita vamos a ir más abajo. Jesús va, de hecho, hasta hacer un mandato. Él prohíbe condenar a la gente. ¿Y quién condena a la gente, hermanos? Ese papel de quién es? De Dios. La consecuencia que va a tener tal o cual persona es asunto de Dios. No es asunto de la gente o de las personas. Que pierdas tu trabajo, ese es asunto de Dios. A menos que seas el jefe, ¿verdad? Pero si estás igual que el que opinas, espero que te quiten, que te corran. Hermanos, estamos emitiendo un juicio, damos una sentencia que no nos corresponde. Amén. Hermanos, los fariseos que Jesús sabe que están escuchando, practicaban juicios severos y comparativos. Comparaban a la gente. Jesús confronta esta tendencia humana, hermanos, es algo que está en el corazón del hombre, que es que el hombre quiere ponerse en el trono de Dios para juzgar. ¿Se acuerdan que unos de sus discípulos de Jesús, específicamente 2, le dijeron a Jesús y también un familiar de ellos: ¿quién se va a sentar, Jesús, en el día del reino de la eternidad? ¿Quién se va a sentar a tu lado, Jesús? ¿Va a ser Pedro? ¿Va a ser Juan, Jacobo? ¿Va a ser Mateo? ¿Quién va a ser el que se va a sentar a tu lado? ¿Se acuerdan quién eran? Los hijos del trueno les apodaba Jesús. ¿Por qué creen que les llamaba Jesús los hijos del trueno? Porque querían pulverizar a todo mundo en un momento. En una ocasión, ellos vieron y se dieron cuenta que estaban en contra de Jesús y dijeron: oramos de una vez para que les caiga fuego del cielo, Señor. Hermanos, a veces tenemos esa actitud. Ya están en el infierno. Ya han sido condenados, porque la palabra dice que no van a ser condenados los que no son cristianos, sino que dice Jesús que ya han sido condenados. O sea, que ellos ya merecen el infierno, pero ya están aquí. Jesús, de una vez, manda el fuego.
esa actitud, hermanos, de querer decir qué consecuencias, qué pago va a tener cualquier persona, es la que Jesús está prohibiendo. No hemos sido llamados a condenar, a dictar una sentencia sobre nadie. Amén. ¿Y por qué creen? ¿Por qué creen? Vamos a verlo más adelante, hermanos. Pero hermanos, Dios en Jesús dice, miren, con la misma medida que tú midas, Dios te va a medir. Y esta medida puede ser una medida, un estándar o una regla. Si tú pones esa regla a la persona que le estás juzgando, Dios te va a poner esa misma medida a ti. Con la misma vara que mides, Dios te va a medir a ti. Si tú dices, es que yo no haría eso, necesita una sentencia. Cuando te toque a ti pasar por eso, Dios te va a escuchar, porque estás midiendo con una medida. Hermanos, Dios juzga mi juicio. Hermanos, dice la palabra, ¿verdad? Con la misma medida que mides serán medidos. Dice, porque con el juicio que juzguéis serán juzgados. Hermanos, Dios no solo juzga mis palabras, sino juzga mis juicios. ¿Qué estándar yo pongo para emitir un juicio? Eso es lo que Dios juzga. Juzga mis juicios. Hermanos, y después Dios lo va a aplicar a nosotros, porque esa es la medida que nosotros queremos para todos. ¿Alguna vez les ha tocado ver a un hermano, a un compañero de trabajo, a un maestro, a un alumno, ¿dónde están? A un jefe, a un líder de su área, a algún gerente del área, al dueño? ¿Les ha tocado verlos y les ha tocado verlos que llegan tarde? Puede ser aquí en la iglesia, ¿verdad? En su casa, donde quiera que anden ustedes. Alguien llegó tarde. El corazón humano luego, híjole, este es un irresponsable. Es un irresponsable. Por eso no avanzan las cosas, porque llega tarde. El que debe de llegar temprano llega tarde. ¿Alguna vez les ha tocado escuchar o decirlo? Pero no piensas, ¿verdad? Eso es lo que Jesús condena. No piensas que tú también puedes tener días difíciles, como tráfico, un hijo enfermo, un imprevisto, una noche sin dormir, un problema. Hermanos, si quieres que Dios no juzgue tu juicio, pues no juzgues queriendo tomar el lugar de Dios. Porque a veces, hermanos, nosotros juzgamos no en base a la Biblia, sino juzgamos en base a nosotros mismos. Yo no llegaría nunca temprano. ¿Sobre quién pongo la vara? Sobre mí. Yo no haría nunca eso, ¿verdad? Alguien a lo mejor cayó en pecado, ¿verdad? De la iglesia, híjole, cayó en pecado. Un enojo, una mala decisión, una tentación, algo. Y la frase automática que parece es, yo nunca haría eso. Pero Dios en su palabra dice, ¿verdad? En Gálatas 6:1, mírate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, entonces, antes de juzgar a alguien, según Jesús, miren, pregúntense, ¿estoy hablando yo desde mi orgullo, desde una posición de yo soy el más aquí, o desde la misericordia? Hermanos, ¿estoy usando con la otra persona la misma vara que Dios usó conmigo? ¿Estoy usando la misma vara que Dios usó conmigo? A veces Dios tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Gracias, Señor, por tu misericordia. Pero el otro hace algo parecido
y queremos decirle a Dios que lo castigue. Pero pregúntense, ¿estoy usando con la otra persona la misma vara que Dios usó conmigo? ¿Qué hace Dios cuando usted se equivoca, cuando usted falla, cuando usted hace algo indebido? ¿Qué hace Dios? Él está dispuesto a perdonar, ¿verdad? Si hay arrepentimiento, el Señor es así. Si usted está arrepentido y falló, Dios, dice la palabra de Dios, que Él es fiel y Él es justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de todo mal. Hermanos, el juicio sin misericordia, cuando se hace, cuando yo emito un juicio sin misericordia, me estoy pareciendo más a un fariseo que a Jesús, que al que juzga. Hermanos, número 1, una mirada con misericordia. Hermanos, la verdad es que cuando yo quiero juzgar a alguien y lo juzgo como Dios me juzga, la vara disminuye y entra la misericordia. Hermanos, la misericordia, ¿se acuerdan qué es? Es no darle a la persona, al hombre, a la mujer, lo que se merece. La misericordia es, te toca, pero ten misericordia de mí, apiádate de este ser, ¿verdad? La misericordia es no darle lo que le toca. Y acuérdense que la gracia es darle lo que no merece. La misericordia es no te doy lo que te toca. Amén. Porque la vara con la que medimos no es de un juicio que condena, sino de un juicio que tiene misericordia. Amén, hermanos. Número 2, una mirada honesta hacia uno mismo. Miren lo que dice la palabra de Dios, versículo 3 y 4. Léanlo conmigo, hermanos. Dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas la viga que está en tu propio ojo? El 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermanos, Jesús aquí usa palabras muy fáciles de entender porque habla sobre una ¿qué? El ojo que tiene una ¿qué? Una paja. ¿Una paja de qué tamaño es? ¿La verían si la tuviera? Tal vez, ¿no? Si se forzaran. Y una viga. Imagínense que de mi ojo de repente me sale una viga que de qué, de metal o de madera, ¿de qué les gusta? ¿Cómo se vería eso aquí? Hasta me iría de... Hermanos, la paja o la astilla, Jesús lo compara, es como si fuera una metáfora, ¿verdad? Lo compara con un pecado, vamos a decirlo así, un pecado no tan escandaloso. Estás viendo que el hermano llegó tarde. Puede ser un pecado no tan escandaloso, ¿verdad? Y la viga es el tronco, Jesús la puede comparar, ¿verdad? Con un pecado escandaloso, ¿verdad? Como por ejemplo, uno de los 10 mandamientos, díganme uno. Mentir, matar, robar, no honrar a mi papá ni a mi mamá, ¿verdad? Desobedecerlos. Ese es un tronco, una viga. Hermanos, ¿quién tiene el tronco? ¿Quién tiene la viga? Según el ejemplo, ¿quién? El que juzga, ¿verdad? Vamos a decirlo así, yo. ¿Y quién tiene la paja? El otro hermano. El otro hermano tiene la paja. Hermanos, Jesús usa estas palabras para mostrar lo ridículo que es un juicio hipócrita. Un juicio hipócrita es, yo estoy haciendo esto mismo
y veo que el otro hace lo mismo y yo juzgo al otro, aunque yo estoy haciendo lo mismo. Todos llegaron tarde. Yo también llegué tarde. ¿Por qué llegas tarde? ¿Verdad? O sea, es un juicio hipócrita, es ver en el otro lo que yo también tengo. Incluso dice Jesús, tú lo tienes más, hermanos. El problema, miren, no es corregir. Escuchen bien, el problema, Jesús lo va a decir después, no es corregir. No es corregir. El problema es corregir sin corregirse. Corregir sin corregirse. Porque Jesús dice, saca primero tu viga, saca primero tu tronco que tú tienes en el ojo. Porque ¿qué? Así vas a ver bien. Para sacarle, ayudarle a tu hermano. Hermanos, estamos en una comunidad, ¿verdad? Somos cristianos, somos hermanos en una iglesia, en una familia, en un trabajo, ¿verdad? Todos queremos juzgar a todo mundo, pero Jesús dice, antes de juzgar, antes de emitir una condena, primero ve tu propia vida. Si quieres corregir algo en el otro, primero corrige eso que quieres corregir en ti. Esa es la idea, ¿verdad? No, el problema no es corregir, sino intentar corregir sin corregirse a uno mismo. Hermanos, Jesús llama hipócrita a quien corrige sin evaluarse a él. A quien corrige sin evaluarse a él, a quien está emitiendo un juicio que él mismo está haciendo. Hermanos, Salmos dice, examíname, oh Dios, ¿verdad? Hermanos, usted como discípulo de Jesús tiene que vivir vidas pidiéndole a Dios que lo examine, que le ayude a ver su tronco. Amén. Su viga, eso que le sale de su ojo. Miren, dice Proverbios 29, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? ¿Quién podría decir, yo he limpiado mi corazón? ¿Quién podría decirlo? Podemos decirlo, ¿verdad? Yo sí he limpiado mi corazón. Hermanos, si usted dice, híjole, yo no. Qué bueno que no juzga. Qué bueno que no opina, ni critica, ni condena a nadie. Porque corregir sin corregirse, eso es lo que Jesús condena. ¿Verdad? Hermanos, si se dan cuenta, Jesús está limitando condenar, limitando emitir un juicio. Porque primero dice, no juzguen para que no sean juzgados. Tú juzgas, vas a ser juzgado con la misma vara. Y aquí, hermanos, Jesús está diciendo, juzga, pero antes de juzgar, ¿qué? Corrígete, corrígete, limpia tu corazón. Hermanos, Gálatas 6:1 dice, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, que también tú seas tentado. Primera de Corintios 11:28 dice, pruébese cada uno a sí mismo. Hermanos, Dios quiere que sus discípulos vivan vidas corrigiéndose a ellos mismos. Amén. Examinándose ellos mismos, pidiéndole a Dios que los examine a ellos. Hermanos, el juzgar es, Dios, examínalo a él, ¿verdad? A mí no. Pero el discípulo de Jesús es al revés. Dios dice, Jesús dice, ok, ¿quieres juzgar? Júzgate a ti mismo. ¿Qué está enseñando Jesús? Dile a Dios que te juzgue a ti. Hermanos, pero eso es difícil porque uno quiere que Dios juzgue al otro y me tenga misericordia a mí, ¿verdad? Pero es al revés en el reino de Dios. Júzgame Dios a mí y tenle misericordia al otro. Hermanos, Jesús está cambiando el corazón del mundo. Júzgame a mí, Señor. Yo quiero corregirme a mí. Y ten misericordia del prójimo. Ten misericordia del que se equivocó, del que se equivoca. Ayúdalo, bendícelo, dale otra oportunidad. Hermanos, el discípulo del Señor está pensando en eso. Amén. ¿Seguros? Yo como que los veo que no. Hermanos, el discípulo del Señor está pidiéndole a Dios, examíname a mí y ten misericordia del prójimo. Hermanos, Dios
exige, en otras partes de la palabra de Dios, vemos que Dios exige la corrección. Dios exige la corrección. Pero a los que van a corregir, Dios les dice, empieza a corregir primero tu casa. Empieza a corregir primero tu familia. Primero corrígete a ti. Después empieza por los tuyos, por tu casa. Y luego, si quieres corregir, ¿verdad? Si ya te gustó corregir, corrige a los demás. Pero empieza por corregirte tú. Empieza por corregir tu casa. Y luego corrige a los demás. Hermanos, esto limita el juzgar y condenar. Porque el ser humano es lo primero que hace. Pero Jesús dice, piensen, porque con la misma medida que miden, serán medidos. Y luego Jesús dice, examínate a ti, saca primero tu viga y luego la de tu prójimo. Corrígete a ti primero y luego corrige a otro. Empieza por ti, por tu familia, por tu casa y luego corrige al otro. Amén. ¿Vamos bien? Una mirada, número 2, consejo número 2, hermanos, una mirada hacia uno mismo. La primera era una mirada con misericordia. Señor, ten misericordia de aquel. Y la segunda es, júzgame a mí. Una mirada hacia uno mismo. Amén. ¿Han hecho ese ejercicio? Los invito a que lo hagan esta semana. El Señor tiene cosas para usted. Amén. Y número 3. Hermanos, miren, antes de ir a la 3, es que me encontré este ejemplo, una ilustración. Un hombre X, vamos a decirlo, ¿verdad? Se queja de su esposa. Dice, es que mi esposa, esto, lo otro. Ustedes saben cómo se queja un esposo de su esposa, ¿verdad? Y se lo cuenta a su amigo, es que mi esposa, fíjate que es así, fíjate que es aquí, fíjate que es allá, fíjate que no hace, fíjate que el otro. Está emitiendo juicios contra su esposa, ¿verdad? Lo está diciendo. Pero el amigo le pregunta, bueno, ya te escuché, pero tú, ¿qué haces por ella? Le pregunta, ¿tú qué haces por ella? Y el hombre, ¿qué creen que pasó? Se quedó en silencio. ¿Por qué? Porque no hacía nada por ella. Hermanos, a veces es fácil decir, quejarse de otro. Y la idea de Jesús es, ok, ¿quieres corregir al otro? Empieza contigo primero. Contigo primero. Amén. Esposo X, ¿verdad? El X. Esposo, empieza contigo y luego con tu esposa y luego con tu familia y ya luego con los demás. Esa es la idea, hermanos. Esa es la idea de la palabra de Dios, hermanos. En esencia es lo que Jesús está enseñando aquí. Pero número 3, vamos terminando. Número 3, el tercer consejo, hermanos, que quiero compartir es que usted tenga una mirada de sabio discernimiento. Hermanos, Jesús quiere discípulos que hablando del juicio, hablando de juzgar, de opinar, empiecen por ellos y luego continúen hacia afuera, porque el mundo, hermanos, la verdad, necesita corrección. ¿Usted cree eso? Necesita instrucción. ¿Usted cree eso? Necesita consejos bíblicos. ¿Usted cree eso? ¿Y quién, hermano, quién va a dar un consejo bíblico según Jesús? Los discípulos. Hermanos, empecé diciendo, ¿verdad? El mundo critica, el mundo dice, el mundo opina, todos juzgan todo. Los cristianos nos juzgamos, luego juzgamos y al final nuestra intención es que Dios use su palabra y use nuestras vidas. Hermanos, porque va a llegar un momento donde usted tenga que dar una opinión respecto, no de su vida, sino respecto de lo que dice Dios acerca de algo. En su familia, con su amigo, con su prójimo, incluso hasta usted le van a llegar y le van a decir, oye, ¿qué opinas de esto que estoy viviendo? ¿Qué dices
de esto? ¿Qué dice la Biblia? Incluso algunas veces te pueden preguntar, tú que vas al templo, ¿no? Tú que eres cristiano, ¿qué hago? Entonces, hermano, usted lo que tiene que pasar en su mente, en su corazón, es emitir un juicio, porque eso es lo que va a suceder. Va usted a evaluar, va usted a analizar, va usted a preguntar, bueno, cuéntame, ¿por qué me dices eso? ¿Qué está pasando? ¿No? Y entonces usted va a emitir un juicio. Jesús, hermanos, no está prohibiendo este otro juicio. El que está prohibiendo, el juicio que está prohibiendo es el juicio que uno se pone en el lugar de Dios para condenar a todo mundo. Pero Jesús ahora, hermanos, va de hecho incluso a llamarnos a emitir este otro juicio. Y miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 6. Léanlo conmigo. Dice, no deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os desprecien y os despedacen y os despedacen. Hermanos, qué raro, ¿no? Jesús está diciendo, primero saca tu viga de tu propio ojo, entonces verás bien sacar la paja del otro hermano. Habla sobre el juicio, sobre la condena, sobre examíname, Señor. El discípulo es lo que dice, pero de repente dice, no des lo santo a los perros. Y es una palabra fuerte. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hermanos, Jesús como que usa estas palabras para decirnos y enseñarnos algo importante a sus discípulos, hermanos. Y miren, vamos a ir desglosando este asunto. Perros y cerdos o puercos, hermanos, estas dos palabras eran unos símbolos judíos, perros y puercos. Los perros eran las personas hostiles. Imagínense un perro. ¿Lo ha mordido un perro? ¿No? Qué bueno, porque al que lo mordió vive toda su vida teniéndole miedo, ¿no? O que lo corretea. A mí me correteaban mucho a una hermana, sí. Hermanos, los perros, la verdad es que son el mejor amigo del hombre, dicen, ¿verdad? Pero cuando se molestan, cuando se enojan, cuando les sale lo lado que salvaje, empiezan a enseñar los dientes, ¿no? Y empiezan a gruñir y luego empiezan a querer morder. Perro que ladra, sí se lo saben. Sí muerde, ¿no? Hermanos, miren, los perros eran un símbolo de personas hostiles. Los judíos incluso decían, a alguien hostil. Ustedes escucharon hablar de la marcha que hubo el 15 ayer en el Zócalo. De repente hubo un grupo dentro de la marcha que empezó a querer tirar ¿qué eran? Las vallas, las barricadas ahí, y empezaban a hacer bombas o sea, esas personas que quieren pelear, esas personas que quieren violentar, que se supone que es una marcha que era pacífica, pero siempre se descontrola, ¿verdad? Porque hay personas hostiles. Y de hecho hay grupos que son usados para eso, ¿verdad? Para ir a amedrentar, ir a ver, ir a causar daño, ir a causar cosas, ¿no? Entonces los judíos a este tipo de personas les decían perros, porque tenían la idea de que eran perros rabiosos, ¿verdad? Que enseñan los dientes, personas hostiles. Y estos despreciaban la palabra de Dios, despreciaban lo santo. Al contrario, eran violentos, hermanos. Y los puercos, ¿verdad? Los cerdos es un animal para los judíos impuro. Ellos ni siquiera lo comen, ¿verdad? Ni siquiera van a comprarlo, ni a regalarlo, ni a comerlo, ni nada, porque es un animal que representa una impureza. Ritualmente hablando, es impuro, ¿verdad? Entonces lo mantienen lejos. A los perros y a los puercos los mantienen lejos, ¿sí? Y Jesús enseña, hermanos, que sí, a veces el cristiano debe de ser sabio, no debe de ser ingenuo, porque hay personas, hermanos, que quieren pelear,
¿verdad? Y que usted sabe lo que él hace mal. Sabe lo que hace mal. O sea, usted lo está viendo, pero ellos no se dan cuenta. Ellos no lo ven porque son violentos, porque representa el cerdo, hermano, todo lo antisanto, antipuro, antidios, antibíblico. Es moralmente hablando todo lo malo, pecaminoso. Por eso Jesús dice, no se las des a los puercos, porque ¿qué van a hacer los puercos con unas perlas? Las despedazan, las pisotean, no les dan el valor que tienen. Y los perros son estos violentos. Hermanos, Jesús dice este tipo de cosas porque miren, Jesús quiere, hermanos, que sus discípulos tengan discernimiento. Uno sabe cuando alguien se equivoca porque tiene discernimiento, porque sabe lo que la palabra de Dios dice, sabe cuando alguien está mal y emite un juicio, y ese juicio está bien, es correcto. Pero a veces las personas, hermanos, no están esperando ningún consejo de tu parte. Y tú le das un consejo y ese consejo es bíblico, es cristiano, es santo, es puro, pero ellos, ¿qué hacen con ese consejo? La verdad, hermanos, es que lo ignoran y lo pisotean y lo malusan, ¿verdad? Hermanos, eso quiere decir que hablando del juicio, hablando de juzgar, usted tiene que tener un sabio discernimiento, tiene que juzgar cuándo juzgar, ¿verdad? Tiene que saber cuándo dar una opinión, tiene que saber cuándo no dar una opinión, tiene que saber cuándo seguir una conversación, tiene que saber cuándo parar una situación. Y eso se usa, o para eso se usa un juicio sabio, hermanos. Por eso Jesús dice, tengan cuidado, porque hay perros y porque hay ¿qué? Cerdos, hermanos. Y miren, no todas las conversaciones deben de continuar, porque hay personas que no buscan aprender, ¿verdad? Hay personas que solo buscan discutir. Hay personas que se burlan de lo espiritual, hay personas que atacan la verdad, que no tienen apertura, que no quieren cambiar, o que te piden un consejo, pero no es para que cambien, sino para saber qué piensas y ya. Insistir con ellas, hermanos, es imprudente. Decirles, es que tú tienes que hacer esto, es que tú tienes que hacer lo otro, es que yo veo que tú estás mal, es que yo creo que tú deberías hacer esto. Insistir con ellos, hermanos, es algo imprudente que no va a tener un fruto. Hermanos, no toda la corrección es oportuna según la Biblia. A veces corregir a alguien muy herido, muy enojado, muy orgulloso, endurecido por el odio, con mucha ira o con mucho resentimiento, puede que solo aumente un daño. Hermanos, no es falta de amor el no emitir un juicio y ayudar a alguien, sino es prudencia, porque Jesús está diciendo, sean prudentes, prudentes, es saber esperar, ¿verdad? Hermanos, miren lo que dice la palabra de Dios, Proverbios 9, 7 al 9. Y búsquenlo en sus Biblias, hermanos, por favor, búsquenlo en sus Biblias. Del 7 al 9. Proverbios 9, del 7 al 9. Y vamos a leerlo todos juntos. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Amén. Dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio.
enseña al justo y aumentará su saber. Hermanos, a veces emitir un juicio puede traer conflicto. Eso quiere decir que no hay que meternos en todos los terrenos. A veces yo puedo saber, ya yo corregí mi vida, ya yo corregí mi familia, ya yo quiero corregir al otro, pero a veces el intentar hacerlo puede traer, ¿qué creen? Conflicto, consecuencias. Dice la palabra de Dios, si tú corriges a tu enemigo o al que no acepta, te va a odiar. Pero si tú corriges al sabio, dice la palabra de Dios, ¿qué? Te amará, te amará. Hermanos, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús está deteniendo todo nuestro juicio, si se dan cuenta. Ok, Jesús, yo ya me corregí, yo ya corregí a mi familia, yo ya quiero corregir a los otros. Jesús dice, bueno, pero no lo hagas tan al ahí se va, tan a la ligera, tan rápido. Dile al Señor que te dé discernimiento. Amén. Porque no cualquiera va a recibir un consejo sabio, una verdad de Dios, una corrección. No va a aceptar tu juicio. Hermanos, Jesús busca discípulos que se corrijan a sí mismos, que corrijan a los suyos, que corrijan a los que siguen, pero que en ese proceso Dios bendiga, ayude, cuide todo esto. Hermanos, el juzgar, déjeme decirle que el juzgar no es cosa fácil, no es un asunto sencillo. Pero el mundo allá afuera, nosotros mismos pensamos que es algo ligero y lo tomamos a la ligera. Si usted tiene una opinión sobre un hermano, sobre una hermana, sobre una familia, sobre una persona, sobre su jefe, sobre su jefa, sobre su líder, sobre su algo, si usted tiene una opinión, hermano, es válido. Todos tenemos opiniones, pero piense bien. Es lo que está diciendo Jesús al momento de decir algo, de juzgar a alguien, de emitir un juicio. ¿Por qué el juzgar, hermanos, no es sencillo? No es para todos. Amén. Hermanos, Jesús está queriendo que sus discípulos sean sabios, sabios, porque a veces queremos ser como el mundo, criticar y opinar todo y a todos, pero no empezamos por nosotros. Y a veces ya lo hicimos con nuestra casa, con nosotros mismos, queremos resolver la vida de los demás, pero eso no siempre es prudente. Amén. Hermanos, Jesús quiere que usted y yo vivamos vidas que reflejen una vida santa. Y a veces no es necesario dar un consejo, emitir un juicio, sino que la gente te va a imitar. No por lo que les dices que tienen que ser o tienen que hacer, sino porque ven cómo eres, cómo es el Señor, cómo es Jesús. Hermanos, esta es la idea de no usar tanto las palabras y usar más que creen. El ejemplo, el testimonio, nuestros actos, nuestra obediencia, nuestra propia vida. Amén. Hermanos, si usted tiene deseo de juzgar a todo mundo, de criticar a todo mundo, de hablar, de opinar sobre una situación, hágalo, pero hágalo con el procedimiento correcto. Empiece por usted, vaya hacia los demás y continúe, pero deténgase, porque no siempre es lo correcto. Hermanos, Jesús quiere transformar nuestra mirada.
de misericordia hacia uno mismo y una mirada sabia. ¿A quién has juzgado con dureza? Pregúntense hoy. ¿A quién yo he juzgado con dureza? Quizá he señalado sin examinar un corazón o mi corazón. Yo lo he señalado, pero no he examinado mi corazón. Quizás has señalado o has sido ingenuo, ¿verdad? Donde debiste ser sabio. Hermanos, al final Jesús nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, Él es el que va a transformar las vidas. ¿Lo creen? Vamos a orar. Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, ayúdanos si alguna vez hemos juzgado a alguna persona con mucha dureza y no hemos empezado por nosotros, Señor. Perdónanos, porque está en nuestro corazón ese impulso, Señor. Pero queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor, que transformes nuestras mentes, nuestros corazones, que busquemos siempre, Padre, que tú nos corrijas, que tú examines nuestra vida, que tú examines nuestros propios corazones, Señor. Ayúdanos a avanzar, Señor, en paz, en armonía, no solo aquí en la iglesia, sino en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestras escuelas, en donde estemos, Señor, porque los conflictos son el pan de cada día.